Título de la prédica para hoy, mi patria, es decir, mi nación. En el caso de nosotros sería Colombia, mi patria. Bueno, muy bien. Antes de entrar a ver en detalle el libro de Ruth, vamos a hacer un panorama general de ubicación. Porque ahí dice en el versículo 1, dice, en el tiempo en que Israel era gobernada por caudillos, es decir, la nación de Israel era gobernada por caudillos, también llamados jueces. Usted encontrará en la Biblia, por ejemplo, Reina Valera, que dice gobernada por jueces. Aquí Dios habla hoy, que es la versión que estamos utilizando, dice caudillos, pero sí es correcto, el uno o el otro. Ahora, estos caudillos o jueces que gobernaban a la nación de Israel eran, venían de ser o militares o políticos y fueron colocados allí por Dios. ¿Para qué fueron colocados por Dios? En periodos como presidenciales, para que me entiendan. Pues para dirigir el país y para que los defendieran de sus enemigos. Ellos tenían ahí en el pueblo, acuérdense que habían los cananitas, los jebeseos, muchos enemigos, los amalecitas, los filisteos, enemigos de Israel. Entonces él colocaba a estos gobernantes, estos jueces, para que los defendieran de esa gente, de que les quitaran sus posesiones, sobre todo sus siembras. Ellos les gustaba sembrar y pastorear, pues, ganado, las cabras, las ovejas. Y venían de vez en cuando de estos otros países y los robaban. Entonces él colocaba jueces que eran militares políticos para que los defendieran. Entonces, si usted recuerda un poquito, esta época de jueces nace o empieza, es una época alrededor de 350 años, depende de la época, de la fecha en que usted coja. Uno la cogen a partir de la muerte de Josué. ¿Te acuerdas Josué? Josué fue el que finalmente llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel. Allá cuando Moisés desde la montaña vio cómo Josué y el pueblo entraba a la tierra prometida, pero él se quedó, él no pudo, Moisés no pudo pisar la tierra prometida. Él se quedó allá en el desierto y vio desde la montaña cómo entraba su pueblo a la tierra prometida. Eso fue como 400 años antes de David. O sea, estamos hablando de que lo de Moisés fue sobre el año más o menos 1400, 1430, antes de que naciera Jesús. David vivió sobre el año 1050. Y esto ocurrió después de que Josué entregó su vida y muere él, y entonces Dios coloca a esos jueces durante un periodo más o menos de 300 años. De los últimos jueces que usted encuentra en el libro de jueces, está Sansón, está así de los conocidos, Sansón, está Elí, que fue sacerdote y fue juez, y está Samuel, que fue el último de los jueces y el primero de los profetas, esos jueces. Entonces, en esa época, ya al final, antes de Elí y de Samuel, sucede esto. Y entonces hubo una invasión allá a Israel. Y Elimelech, cansado de que siempre vinieran y lo robaran y les quitaran todo eso también, decidió coger a su esposa y dijo, me voy de mi patria, me voy de Israel a buscar mejor fortuna en otro lado. Y cogió a su esposa y a sus dos hijos y se fue para tierra de los moabitas, pero él no le consultó a Dios, él tomó esa decisión. Y aquí se le olvidó a Elimelech la historia. La historia es que Dios a través de Moisés lo utilizó para sacarlos de la esclavitud en las que los tenían los egipcios, a través del faraón. Los liberó de esa esclavitud cruzando el Mar Rojo y llevándolos, allá estuvieron 40 años en el desierto y después a la tierra prometida. A él se le olvidó eso.
que esta era la nación que Dios les había dado a ellos. Y se les olvidó que lo habían sacado de la esclavitud y prefirió volver a la esclavitud. Y entonces aquí Dios te empieza a hablar a ti y me empieza a hablar a mí. Porque a veces queremos seguir esclavos de algo o de alguien o de un sitio que nos esclaviza. Y estos parece que prefirieran volver a eso, a esa esclavitud. Hay otros de nosotros que prefieren estar en esclavitud. Saben que el sitio donde están habitando no es un sitio de bendición, lo saben, pero prefieren seguir ahí. Y eso esclaviza, porque las personas que rigen y dirigen esos sitios nos esclavizan. Y Dios lo último que quiere es que tú estés de esclavo. Él te hizo libre, libre para vivir una vida en abundancia. Y toma esas decisiones, Elimelech, unas decisiones basadas en emoción. Y mire, dice aquí en la palabra, ahora usted ya teniendo el contexto de dónde estamos ubicados, estamos ubicados más o menos unos 100 años antes de que naciera David, 100 años antes, porque vamos a hablar del abuelo de David. Dice que había un hombre de Belén de Judá llamado Elimelech, o sea que Elimelech que viene siendo uno de los parientes de David también. Bueno, muy bien. Dice, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Ahorita vamos a ver el tiempo total. Se fue de su país y se fue a otro, a Moab, donde estaban los moabitas. Por eso los moabitas vienen de la generación del incesto que tuvo uno de las hijas de Lot con su papá. Lo emborrachó para que tuviera sexo con ella y de ese incesto nació Moab y de allá venían los moabitas. A ese país se fue, allá, de perdición. Al hombre se le fueron las luces. Es que parece que le hubiera olvidado todo, de dónde venía Moab y cuál era la historia y todo eso. Ya nada, prefiero esto a seguir en este país de hambre y tal. Y dice, con él se fueron también su esposa Noemí. ¿Cómo llamaba la esposa de Elimelech? Noemí y sus dos hijos. ¿Cómo llamaban sus dos hijos? Malón y Quilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de la provincia de Efrata. Y de la ciudad, dice ahí, es decir, de Belén. Y acuérdese quién nació en Belén de Efrata, ¿no? ¿Usted sabe quién nació en Belén de Efrata? ¿Cierto que sí? Jesucristo. Él nació en Belén, en esa ciudad, nació allá, en Belén de Efrata. Dios no deja las cosas al azar. Mire, eran de allá, de la ciudad de donde habría de nacer el Mesías, de Belén de Efrata. Mejor dicho, en la pura esencia. Y se fueron de ahí, del lugar de bendición se fueron. Pues, ¿qué está pasando hambre? Está pasando la dificultad. Yo prefiero irme sin consultarle. Y dice que se fueron de Israel y llegaron a ese país. Mire, allá llegaron a Moab y se quedaron a vivir allá. Y bueno, vamos a vivir aquí, vamos a instalarnos. Y dice que sucedió, estando allá, viviendo en Moab, se murió Elimelech, el esposo de Nehemí, el sacerdote de la casa. Ahí dice el marido de Noemí. Entonces ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, ellos se casaron con dos mujeres moabitas. Acuérdense que la ley de Moisés prohibía que se casaran con extranjeras, pero estos se casaron allá con dos moabitas. Y mire, una de esas moabitas, o sea, una de las nueras de Noemí se llamaba Orfa y la otra Ruth, y aquí aparece Ruth. Entonces usted ya se ubica y dice, Ruth era una nuera de Noemí y era moabita, no era israelita. Y la otra nuera era Orfa, que se casaron cada una de ellas con cada uno de los hijos
de Noemí. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Malón y Quilión. O sea que barato, barato estuvieron allá más de 10 añitos, ¿cierto? Estos, Noemí con sus hijos y un poquito de tiempo con su marido, mire. Entonces murieron, verso 5, murieron también Malón y Quilión. Y Noemí se encontró desamparada, se encontró sin hijos y sin marido. Mire lo que ocasionó esta decisión por no consultarle a Dios. No, 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 me voy. Y ya. Pero venga, Dios, ¿qué opina? No, yo ni lo tuve en cuenta. Yo dije, esto está tenaz. Yo veo que la situación está así. Yo cojo mis chiros y me tiro. Y cogió a su mujer y a sus hijos y se fue. Y no le consultó. Y miren lo que pasó en menos de 10 años. O en 10 años pasaditos, mejor dicho. Muerte, muerte. Imagínense esta viuda. Y ahora con dos nueras. Y fuera de eso en una tierra que no es su tierra, donde no tiene parientes, no tiene conocidos. Claro, esta mujer, usted se pone en la situación de Noemí aquí, dice, bueno, ¿y yo hago aquí con esta muchacha? Bueno, esta muchacha al menos aquí tienen a sus papás, tienen hermanos, tienen primos, tienen tíos, pero es que estoy en una tierra que ni conozco. Al de, a mí me toca devolverme, porque ¿qué más hago? O sea, esta no es mi patria, Moab no es mi patria. Voy a regresar a mi patria, a mi nación, donde tenga familiares, donde tenga primos, parientes que me ayuden, porque aquí no conozco a nadie, solo a mis dos nueras, pero ya no son nueras porque quedaron viudas. Yo me tengo que devolver a mi patria. Y entonces aquí empieza a entender, el tema, ¿y quién la mandó irse? Porque usted no fue una mujer sabia y le habló a su marido y le dijo, como hacen las mujeres, ¿sabes? Espere, 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 mi hijo. Elimelech, no tome decisiones hacia la topa tolondra. Los hijos de Dios consultamos a Dios y le preguntamos a Dios, Padre, ¿a dónde es que voy? Muéstrame el camino y Él te muestra. Y seguramente que si Él te puso en ese país, como Él los puso a ellos, porque esta era la tierra prometida, no era para sacarlos de ahí. Los había sacado del desierto, los había sacado de la esclavitud allá del faraón en Egipcio y los había puesto en la tierra donde fluye leche y miel, es decir, en Israel, como para sacarlos de allá. Se les olvidó la historia y fueron tomando decisiones así, mire todo lo que ocasionó. Y en poquito tiempo está viuda y ella tiene que tomar una decisión y ella pues piensa en ella. Dice, no, yo tengo que regresar a mi patria. Y claro, lo más seguro es que le diga a las nueras, bueno, pues es que ustedes ya no están casadas con mis hijos porque murieron. Vayan, busquen a su papá, a sus hermanos, a sus familiares y vuélvanse con ellos. Yo me devuelvo para mi patria, de donde no ha debido irse. Le hubiera consultado a Dios qué era lo que había que hacer, pero no. Cogen y van tomando decisiones. Por eso es que este es un libro que habla de decisiones y decisiones no de mujeres, sino para los hombres también nos sirve. Hay que tomar porque Elimelech tomó decisiones malas como sacerdote de la casa y se llevó por delante a su mujer y a sus dos hijos. No tuvo en cuenta tampoco a Dios. Y aquí hubo una equivocación de los grandes, de papá y mamá, de Elimelech y de Noemí. Y mire, ella decide devolverse, va a tomar otra decisión. Al fin toma una decisión sabia. Entonces, verso 6. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo, allá de Israel, que ya no se la tenían encaramada los países vecinos. Es decir, que la razón por la que ellos se habían ido de hambrunas y de que los tenían ahí sometidos, Dios se había compadecido de su pueblo Israel y se compadeció porque es que ese era un pueblo desobediente. Le gustaba vivir desobediendo a Dios. Y Dios hace disciplina. Entonces se compadeció, tuvo misericordia de su pueblo. Y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces aquí usted ya sabe, ya habían pasado por hambruna.
pero muchos se quedaron. Esta no, esta decidió irse. Entonces, Noemí, verso 7, decide volver a Judá, allá, su tribu de Judá, allá en a Belén de Efrat, donde nació Jesús, 300 años después, 1300 años después, nace allí Jesús. Y va acompañada de sus nueras. Dice que salió del lugar donde vivía. Ay, hasta ahí vamos a dar. Le dijo a las nueras, bueno, y las nueras dijeron, bueno, queremos ir contigo. Ya mañana veremos, o el que quiera ir leyendo. Vamos a ver que una de las dos nueras, Orfa, le da el papayazo a Noemí y le dice, no, pues usted no tiene por qué venir conmigo, ninguna de las dos. Es más, deberían volver cada una de ustedes con sus papás, con sus hermanos. Déjenme, yo me devuelvo solo. Orfa sí le coge la caña y le dice, sí, yo me quedo con mi papá y mamá. Pero Ruth no. Ruth dice, ahora es al revés. Yo voy a dejar a Moab, a mi pueblo, a mi nación, a mis parientes, y me voy contigo, Noemi. Uf, eso es tema del próximo capítulo del martes. Pero aquí, ella, que responde por su propia vida, tomó una decisión. Ella les hizo una recomendación a sus nueras, lo va a ver, vamos a ver el martes, pero ella tomó una decisión, dijo, lo que soy yo me devuelvo. O sea, como quien dice, no he debido irme. ¿Y por qué? Porque entendió que el Señor se compadece de su pueblo. Cuando uno va en arrepentimiento, Él se compadece de su pueblo. El tema es que yo no me arrepiento. Y mientras yo no me arrepiento, Él no se compadece. Y ahí vamos aprendiendo. Y no se nos olvide que si Él nos colocó en el lugar, en el sitio donde estamos, es porque es el sitio. Acuérdense, Dios nos colocó, no el diablo. Porque hay gente que prefiere vivir donde el diablo, allá, en Egipto, esclavizados de el faraón. Hay otros que vivimos en la tierra prometida. Acuérdese de que Israel salió de Egipto y caminó por el desierto y llegó a la tierra prometida. Hay muchos que todavía están en el desierto y no han querido salir de ahí. Hay otros que están esclavizados del diablo, del faraón y siguen ahí. Y hay otros que queremos seguir viviendo donde Dios nos puso, en la tierra prometida. Y de eso se trata, de saber tomar decisión a la manera de Dios. Y por eso te damos gracias, Señor. Por ejemplo, si nosotros hoy en día estamos aquí en Colombia, es para predicar y comunicar y tener el mensaje aquí en Colombia. Hay gente que anhela irse de acá. Dice, no, si es que en este país naciste, en este país naciste y en este país Dios te tiene para su propósito. Hay gente que inclusive le ponen un carácter espiritual. Dice, no me voy de misionero al África. Puede que usted vaya a una misión, como los soldados, ¿cierto? Van a una misión y cuando la cumplen regresan a su lugar de base. No es que se quedan por allá. Van y cumplen la misión. Claro, los misioneros lo mismo. Van y hacen su misión, pero Dios los colocó en un país para donde deben estar llamados a cumplir su propósito. Y uno tiene que buscar el propósito que Dios tiene en mi vida para con mi patria. Y te damos gracias, Señor, por la forma en que nos hablas, tan clara y tan precisa. Y te bendecimos, buen Dios. Gracias por Colombia. Te damos gracias por nuestra patria. En el nombre de Jesús. Amén, mi rey. Y amén.